En el día de hoy entramos en Hechos capítulo 15 y vemos en el mover de Dios siempre hay contracorrientes. Y vemos en este caso que en Antioquía, donde estaba localizado Bernabé y Pablo, pues había una gran discusión sobre si los hermanos que venían a Cristo judíos tenían que circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés para poder ser salvos, versículo 1. Entonces, como hubo una gran discusión, pues entonces decidieron ir a la fuente, regresar a Jerusalén y ver ahí qué decían las cabezas de la iglesia en aquellos momentos para tener una determinación de parte de Dios para con las iglesias y los judíos que se estaban convirtiendo a través de toda Asia y eventualmente Europa. Entonces vemos que entonces ellos regresaron entonces a Jerusalén y allí pues entonces se reunieron los apóstoles y ancianos, versículo 6, y después de mucha discusión, Pedro se levanta y entonces le dice, habla sobre cómo Dios lo había, aquello que habíamos visto en Jope, donde Dios le había mostrado que lo que Dios llamó limpio, no lo llamemos inmundo, y entonces lo llevó entonces a casa de Cornelio a predicar a los gentiles. Vemos que entonces él expone esto. Luego entonces se levanta Bernabé y Pablo y dan testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo a través del ministerio entre los gentiles y los judíos, judíos gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio. Y luego entonces Jacobo, que era en estos momentos la cabeza de la iglesia en Jerusalén, hermano de Jesucristo, es medio hermano de Jesucristo, dice de esta manera que ellos pues ellos habiendo contado Simón y Bernabé y Pablo lo que habían hecho, entonces él hace referencia al Antiguo Testamento donde dice, hace referencia a lo que está escrito en el libro de Amós y en el libro de Jeremías, donde dice que después de esto reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, habiendo ellos determinado esto, entonces hacen Dios y el Espíritu Santo juntos. Es algo bien bonito, donde hay un concierto entre el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia. Dice que entonces yo juzgo, dijo Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, se aparten de la fornicación, de lo ahogado y lo que está y comer sangre. Entonces, porque dice la palabra que desde tiempos antiguos ya Dios había levantado a Moisés para predicar la sinagoga, lo que es leído cada día de reposo. O sea que Dios estaba haciendo algo nuevo, además de lo que ya pues estaba prescrito a través de Moisés. Entonces se escogieron una serie de hombres que fueran con Bernabé y Pablo y regresasen a las diferentes iglesias que se habían levantado para llevarle estas buenas noticias. Entonces vemos que escriben una carta y en esa carta pues describen aquello que acabo de hablar y entonces pues continúa el ministerio, versículo 30, y se regocijaban con la consolación que estas palabras traía de no tener que, además de aceptar a Cristo, tener que ponerse una serie de otros reglamentos del Antiguo Testamento, de la ley, sino que Cristo había cumplido la ley en Jesucristo y que habían estas cuatro cosas: apartarse de los ídolos, apartarse de la fornicación y adulterio, obviamente apartarse de lo ahogado y de lo que es, comer sangre. Y dice la palabra que entonces hubo un desacuerdo. Fíjese qué cosa. Aún dentro de la iglesia bautizada en el Espíritu Santo hay un desacuerdo entre Bernabé y Pablo de quién iba a seguir. Bernabé escogió ir con Marcos, porque Marcos, recuerde que había dejado el ministerio
en el capítulo Hechos 13 había dejado a Bernabé y a Pablo, los había apartado de ellos, y por eso Pablo tenía reservación de que Marcos viniera con ellos nuevamente, y Bernabé, como era tío de Marcos, lo toma bajo sí, y entonces ellos van a predicar a Chipre, de donde originalmente era Bernabé. Y luego entonces Pablo escoge a Silas y fue encomendado por los hermanos y pasó a Siria y a Cilicia confirmando las iglesias. O sea que él se lanza Pablo se lanza con Silas a otro viaje misionero.